Y el presidente de la República, Daniel Noboa, ha pedido a la Cancillería gestionar acuerdos de cooperación con países aliados para el envío de fuerzas especiales en el marco de la que ha denominado la guerra interna y en contra del crimen organizado. Ha dispuesto también realizar acercamientos para establecer acuerdos de cooperación con algunos países. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con la licenciada Natalie Morillo, asambleísta por ADN. El ingreso de fuerzas especiales extranjeras para apoyar a las Fuerzas Armadas y a la policía, un pedido del presidente Daniel Noboa, mientras a la par también en la legislatura se trabaja en un proyecto de ley que podría dar viabilidad a esta iniciativa. Natalie, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, buenas tardes a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de FM Mundo. Estamos todavía aquí en el Pleno Legislativo, siendo las 6:17 de la tarde. Continuamos con la sesión convocada para el día de hoy y aún no tratamos el orden del día, el cambio del orden del día que se realizó justamente para poder que la Asamblea Nacional, con voluntad política, pueda aprobar esta iniciativa que el presidente está enviando y que ha enviado justamente para poder combatir al crimen organizado y al narcotráfico que está en nuestras calles y que está en muchas instituciones de control. Es momento que como Asamblea Nacional nos unamos y pues demostremos que nuestra camiseta es el Ecuador y que son los intereses nacionales y no los intereses partidistas. Con este pedido de cambio en el orden del día para agilitar esto a través de la Asamblea Nacional y la iniciativa del presidente Noboa pidiendo a Cancillería que gestione acuerdos de cooperación con países aliados, quiere de alguna forma decir también que el plan Fénix ha llegado a su tope, ya no da más y se requieren refuerzos. No, no es ese el objetivo, Fausto. Más bien es todo lo contrario. Es evidenciar que necesitamos apoyo externo para poder enfrentar al crimen organizado transnacional. Nuestras fuerzas públicas, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas no pueden solas. Estamos en una lucha contra las organizaciones poderosas y violentas. Veamos, hace unos días mataron a un coronel de las Fuerzas Armadas que estaba combatiendo en Durán. Si matan a un coronel de las Fuerzas Armadas, estamos en una guerra interna y justamente eso es lo que necesitamos, poder sacarlas del país. Ellas no dudan, las mafias no dudan en corromper, matar, justamente matan a nuestros uniformados, a quienes están combatiéndoles y por eso mismo necesitamos de esta cooperación internacional para poder combatir a esta guerra que nos han declarado la delincuencia organizada. El país justamente nos necesita unidos y conscientes de esta difícil situación que afrontamos y como lo dije al inicio y lo vuelvo a repetir, necesitamos ponernos la camiseta del Ecuador y esa camiseta es justamente, ¿qué es lo que pide la ciudadanía? Pide seguridad y solos no vamos a poder salir de esta violencia en la que estamos sometidos, no desde recién, desde hace años atrás. Recordemos que ideologizaron la seguridad en la época de la Revolución Ciudadana y nosotros vamos a ser capaces de imponernos solamente con la cooperación internacional. ¿Qué es eso de ideologizaron esta palabra me quedó sonando un poco? Ideologizaron porque recordemos, Fausto, que sacaron a la base militar de Manta que existía en el país por la ideología que tenían ellos o tienen actualmente, que se estaba perdiendo la soberanía, cuando es todo lo contrario. Más bien nosotros vamos a evidenciar y tener bases militares extranjeras. La cooperación internacional es evidenciar que tenemos soberanía en el país y que nosotros estamos combatiendo como un pueblo soberano a las mafias que están enraizadas en muchas instituciones y también están permeando en las calles del Ecuador. ¿Y por qué hablo también de la voluntad política, Fausto? Yo estoy en la comisión ocasional que está tratando la reforma presentada por el presidente al artículo 5 de la Constitución, en la que se pide nuevamente poder abrir las puertas del Ecuador a las bases militares extranjeras. En diciembre del año pasado tenía que ya haberse debatido el primer debate. Estamos 19 de febrero y todavía no se debate.
Es evidente que no quieren tratarlo, no les importa el tema de la seguridad como lo pregonan en sus discursos y en sus narrativas políticas y electorales en el momento. Y eso es lo que el país ya no necesita y es lo que nos han dicho en las calles los ecuatorianos, los ciudadanos que han optado por una asamblea distinta y un nuevo Ecuador. Pero ustedes están conscientes de que incluso si se diera viabilidad, agilidad a este proceso de reforma constitucional no es algo que se podría concretar ni siquiera en el corto plazo, seguramente en el mediano o largo plazo la llegada de estas fuerzas militares de países extranjeros. Y esto se ha dicho, hay muchos analistas que han coincidido también, incluso en establecer ciertos protocolos, también límites, una capacidad de acción de estas fuerzas. Esto no podría ocurrir en el corto plazo, no es tampoco una responsabilidad de la Asamblea en este momento los temas de inseguridad que vivimos. No, nadie está culpando. Nosotros somos un gobierno responsable y nadie está culpando que sea esta asamblea la responsable de la inseguridad que tiene el país. Esto sabemos que la inseguridad viene arrastrándose desde años atrás, pero justamente eso es lo que necesitamos, combatirla. Ayer estuvo la canciller de la República junto al embajador de Italia, quien también ha puesto su contingente para poder llegar a acuerdos y poder ayudarnos en esta materia, en esta cooperación internacional, para que incluso estas esperanzas deben ir acompañadas de presupuesto militar, que el presupuesto militar es muy caro, incluso en América Latina lo saben. La logística militar, Fausto, es mucho más cara incluso de lo que necesita la Policía Nacional. Y le voy a dar un ejemplo a usted y a toda la ciudadanía que nos está escuchando en este momento. Por ejemplo, una lancha cuesta lo que podría comprarse en el Ecuador 500 patrulleros. Un helicóptero o un avión, lo que podría ser renovar el parque automotriz de la policía. Y justo si todavía no estamos recién poniéndonos al día y poniendo las cuentas en orden, necesitamos de esta cooperación internacional para que nos puedan ayudar con equipamiento, con capacitación, con tecnología, que es lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son quienes están en combate al crimen organizado transnacional. El 17 de julio del 2024 tuvimos acá en los estudios de FM Mundo al embajador de Italia en nuestro país, Giovanni Davoli, y él ya hablaba de este diagnóstico, hablaba de esta preocupación, incluso de esta intención de aportar. Para entonces incluso tuvo una reunión con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, respecto de esta cooperación, de esta necesidad de avanzar en una cooperación para poder fortalecer esta lucha en contra del crimen organizado. ¿Qué ha pasado entonces de esta parte? Hoy, en nuevas declaraciones, el mismo embajador ha dado incluso cifras preocupantes respecto de la producción de cocaína. Entonces, ¿cuál es la acción que ha habido desde el Estado desde entonces a esta parte? Es justamente, como usted bien lo señala, esto fue en julio del año pasado y recordemos que en el año anterior el presidente de la República pidió esta reforma a la Constitución, el artículo 5. La Corte Constitucional lo aprobó porque sabemos que necesitamos de esta logística militar, que es mucho más cara incluso, como ya lo mencioné, de lo que necesita la Policía Nacional. Pero como no hay voluntad política, está estancado el tema de la reforma, que nosotros incluso proponíamos que pueda tratarse de manera pertinente para que en la segunda vuelta nuestros ciudadanos, nuestros ecuatorianos, vía referéndum, puedan aprobarla o no, decir si estaban o no están de acuerdo, porque esto no es un tema del presidente que dice esto se hace y punto. Son los ecuatorianos de una manera democrática quienes van a elegir si están o no están de acuerdo con esta reforma a la Constitución. Hemos visto que no, ahorita me acaban de informar que la sesión se suspendió sin tratar este tema, por ejemplo, tan importante. Ahí nos damos cuenta cuáles son los intereses realmente de la bancada de la Revolución Ciudadana y de su organización política. No se trató, era el quinto punto del orden del día. Nos mandaron a las 12 del día a un receso de más de 3 horas. A las 3 de la tarde nos reinstalamos
y no se ha tratado este punto tan importante que nosotros lo propusimos el día de hoy. Varios expertos en seguridad han mencionado algunos temas relacionados a la lucha en contra del crimen organizado, y a esto me quiero referir porque, claro, es insistente en decir que, bueno, la Asamblea no trata esto, la Asamblea no trata este otro desde julio del año pasado, pero hay una responsabilidad del Estado, del gobierno en este caso también, de enfrentar este tipo de problemas. Los expertos en seguridad han coincidido en que hay fallas también en los sistemas de inteligencia de nuestro país que no han dado las alertas necesarias respecto de este avance de los grupos de delincuencia organizada. Algunos ya se ha reportado incluso que están en zonas de la capital, en Quito, replegados después de que incluso ha habido estas intervenciones en Durán, por ejemplo, en Manabí, en Guayaquil, en Esmeraldas. Justamente, Fausto, usted lo acaba de decir. Necesitamos de la cooperación internacional para que puedan ayudar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en inteligencia, en contrainteligencia, en investigación, en tecnología. Necesitamos la interdicción en seguridad con los países que tienen más experticia en estos temas para combatir al crimen criminal, a este crimen organizado transnacional, porque no es delincuencia común la que tenemos en las calles del país, es delincuencia organizada. Ellos trabajan en conjunto. ¿Y por qué si ellos trabajan en conjunto, nosotros como políticos también no podemos trabajar en conjunto para sacarlos de nuestro país y poder darle paz y tranquilidad a nuestros ecuatorianos? ¿Cuál es el mea culpa que hacen? Nosotros sabemos que han existido problemas incluso a la interna de las fuerzas públicas y no por un tema nuestro. Recordemos quienes le metieron la mano a la justicia, le metieron la mano a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y nosotros estamos tratando de limpiar lo que nos dejaron, la podredumbre que nos dejaron y de poner la casa en orden. Pero en 1 año y medio no podemos cambiar de raíz este problema. ¿Reconocen que a la policía, por ejemplo, ha sido permeada también por parte de estas organizaciones? Hemos sido testigos, de acuerdo a los casos que se han evidenciado, no la mayoría, pero sí han existido oficiales que han sido desvinculados en su momento, de acuerdo a las investigaciones que ha presentado la Policía Nacional. Pero tenemos un ministro del Interior que ha sido cuestionado precisamente por estos supuestos nexos. Bueno, ha sido cuestionado, no hay ninguna evidencia, estamos en una campaña electoral y todas las Pero no fue cuestionado supuestas en esta suposiciones o las únicamente. hipótesis pueden servir justamente como herramienta para una campaña sucia y de deslegitimización al presidente de la República. Pero los cuestionamientos nacen no en la campaña electoral, sino ya en el sistema judicial como tal. No he revisado yo el tema del sistema judicial y no he visto que esté un proceso pendiente para el actual ministro. ¿Cuál será el siguiente paso entonces? Si se suspende la sesión, el objetivo, el propósito es únicamente con el apoyo de los países aliados, y si no, ¿la guerra está perdida? No, la guerra no está perdida. Tenemos a un presidente valiente que se ha fajado los pantalones y con decisión se ha enfrentado al crimen organizado, desplegando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Nosotros seguiremos en esta lucha y simplemente los ciudadanos son los espectadores y se dan cuenta y se darán cuenta quiénes son los que se oponen a erradicar a la violencia criminal en nuestro país. Mientras tanto, se ha pedido a Cancillería, y con esto termino, Natalie, gestionar acuerdos de cooperación con países aliados. ¿A cuáles consideramos o consideran como gobierno países aliados? Bueno, hay muchos países aliados. Uno de ellos es Estados Unidos, otro Italia, como lo acabé de mencionar. Por ejemplo, al inicio de esta guerra interna que se desató el año anterior, en enero del año anterior, incluso países de la región dijeron que podían también ayudarnos con su contingente, como es el presidente, incluso el presidente Bukele señaló que si se necesitaba ayuda de países de la región para poder enfrentar al crimen organizado, a las mafias, al narcotráfico, pues iba a prestar sus contingentes. Natalie, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación. Una excelente noche.
Natalie Morillo, asambleísta por ADN, hablando sobre el ingreso de fuerzas especiales extranjeras para apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se ha dicho que este pedido se ha hecho dentro del legislativo. No obstante, hoy se ha suspendido la sesión, no ha pasado este cambio en el orden del día, es un tema que no será tratado y es uno de los principales temas a los que apela el gobierno para esta ayuda en la lucha contra el crimen organizado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.